Muy buenas tardes, un saludo muy cordial desde la Casa de América a todos los que nos seguís presencialmente o a través de nuestras redes sociales en la presentación del libro Fin de ciclo, Testamentos literarios de Danubio Torres Fierro. Presentamos este libro dentro del ciclo Describo que escribo de la Casa de América, en la que los principales autores iberoamericanos nos cuentan, nos narran, nos transmiten su proceso creativo, qué les ha llevado a escribir, qué les ha llevado a contarnos sus historias, sus ficciones, sus realidades, sus vidas. En esta presentación, además del maestro Danubio Torres, a quien saludo especialmente, contamos con la presencia del escritor y filósofo Fernando Savater y con Claudio Rayuela, el editor de Turner. Dentro de este ciclo de Escribo que escribo, que acaba este año con la presentación de este libro, esta presentación ocupa un lugar muy especial. Es no solo un libro de crítica literaria, de crítica cultural sobre la literatura iberoamericana, sobre la literatura mundial, es también un reflejo de la vida literaria y cultural del siglo XX. Está dividido este libro en tres grandes apartados. En una primera son críticas, reseñas sobre escritores iberoamericanos, una segunda sobre escritores españoles, una tercera sobre escritores del mundo, universales del siglo XIX y el siglo XX. Creo que es un libro, por lo tanto, que hace un recorrido magnífico, detallado, muy bien escrito por esa historia cultural, por esa historia literaria, por lo tanto, por la historia con mayúsculas de lo que ha sido el mundo iberoamericano, el pensamiento y la reflexión en el siglo XX. Estamos muy contentos de hacer esta presentación aquí en Casa de América. Como decía al principio, un saludo muy cordial a Danubio Torres. Estamos encantados de acogerte, aunque sea de forma presencial. Tienes una carrera cultural y literaria magnífica que encompasa esas dos grandes ejes de actuación, el de América Latina y el español de Casa de América. Por eso, de nuevo, un saludo muy cordial, muy agradecidos de hacer esta presentación aquí en nuestra sede de Casa de América. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a Casa de América, muchas gracias al director por esta bienvenida. Hoy presentamos Fin de ciclo, Testamentos literarios de Danubio Torres Fierro, el más reciente lanzamiento de Editorial Turner. Yo soy Ricardo Cayuela, el director editorial de Turner, y estoy realmente muy complacido, muy feliz de recibir virtualmente al autor, Danubio, que vive en México. Buenos días para ti, Danubio. Muy buenos días. Y por supuesto a Fernando Savater, que está también en Madrid, muy acatarrado, pero muy dispuesto de acompañar a su amigo de tantos años, a Danubio Torres Fierro. Gracias, Fernando. Buenas tardes para ti. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Fin de ciclo es un libro que a mí me emociona mucho poder editar en España. En realidad, el subtítulo da una idea del contenido, Testamentos literarios, porque en cierto sentido, es un libro que se despide de la vida literaria. Es un libro que anuncia el fin de una forma de acercarse al fenómeno literario. Para Danubio hay una decadencia en el mundo de la crítica, de la reseña inteligente, de los suplementos, de las revistas, y eso todo va como perdiendo sentido entre nosotros, se va desdibujando, queda como el fin de otra época, y este libro lo que presenta es algunos de los mejores exponentes de esa época que se nos muere entre las manos, justamente los ensayos literarios de Danubio. Fin de ciclo está dividido en tres ámbitos o tres orbes. El orbe latinoamericano, con retratos a veces abuela pluma por una contingencia de calendario, a veces más profundos, de Silvina Ocampo, de Guillermo Cabrera Infante, de Álvaro Mutis, de Cortázar, de Onetti, de Paz, etc. El orbe español, con retratos de muchos escritores que además Danubio convivió con ellos cuando vivió en Barcelona, la gloriosa y extrañada Barcelona de los años 70, cuando era la vanguardia del pensamiento en España, con retratos increíbles de Barral o Goytisolo, amigos suyos, o Marcé, y también algunos rescates de escritores españoles de otras generaciones o otros ámbitos geográficos distintos a esa vital Barcelona. Y el tercer ámbito del libro es, por supuesto,
lecturas intemporales de clásicos, sobre todo anglosajones o franceses. Por lo tanto, el libro es como una especie de canto agónico del cisne literario sobre la importancia de la crítica, de la reseña, de la vida literaria entendida como compromiso con la escritura y con el diálogo inteligente. Por lo tanto, para Turner es un libro importante. Y yo quisiera más bien darle la palabra a Fernando, preguntarle un primer balance general del libro. Fernando además ha sido el editor de algunos de los principales ensayos de este libro, de su revista Claves de la Razón Práctica, y un compañero de batallas de mil años con Danubio. Así que primero pasó la palabra a Fernando, después a Danubio y después simplemente hagamos una conversación más suelta, ¿no? Fernando. Bueno, pues efectivamente para mí este libro también ha sido verdaderamente emocionante. Yo confieso que he interrumpido a veces su lectura porque me emocionaba, porque claro, es un repaso a lo que ha sido también toda mi vida. O sea, los autores americanos han sido en su mayoría todos amigos míos, conocidos, he sido devoto de ellos. Por supuesto, he sido compañero y amigo de los autores españoles, he frecuentado los mismos clásicos que Danubio. Como bien señalabas, además el libro ha acompañado el desarrollo de claves de razón práctica de nuestra revista. Hemos tenido la suerte de que Danubio desde el principio nos ha querido apoyar y nos ha mandado siempre cosas y ha sido, está siempre a disposición de la revista para lo que hemos necesitado. De modo que leer este libro, que no solamente son ensayos literarios interesantes, no solamente Danubio es un excelente lector y busca las claves de los autores y hace unos diseños del perfil del autor agudos en muy pocas líneas, sino que es que además es un excelente escritor. O sea, no solamente son ensayos sobre autores literarios, sino que también son ensayos literarios. Es decir, en sí mismo está viendo una obra de literatura. Por lo tanto, para mí se han unido la familiaridad con los personajes, incluso el afecto por muchos de ellos, y el recuerdo de personas para mí tan imborrables como Paz, como Guillermo Cabrera Infante, etc. Y por otra parte, el placer no solamente de ver evocados esos autores, sino de verlo a través de unos ensayos de primer orden literario. De modo que, no, en fin, me he encontrado identificado, empatizado enormemente con esta obra. Muchas gracias, Fernando. Danubio, un primer comentario. Pues primero agradecerle mucho a Fernando porque comparto con él pues prácticamente una vida entera y como tú lo dijiste antes, muchos de los textos que componen el libro aparecieron en esa revista que heroicamente sobrevive y ojalá sea por mucho tiempo que dirige Fernando, que se llama Claves de Razón Práctica. El libro, en efecto, como lo señaló Fernando, tiene, yo diría que un aire, un clima que hace que los textos coincidan en un mismo tono. Cuando decidí reunirlos para que no quedaran sueltos, porque una de las cosas desagradables de la crítica literaria, sobre todo si ejercida en revistas o en periódicos o en suplementos culturales, es que muchas ideas que están en esas notas pues se pierden, quedan desparramadas. Y lo que yo intenté entonces fue juntar todo ese material en un solo volumen y al intentar recoger ese material, pues me di cuenta de que sí, que había una atmósfera común. La atmósfera común se destaca más todavía, incluso si pensamos en lo que acaba de decir Fernando.
en el mediado, en los años 70 del siglo pasado, más o menos, para poner una fecha ahí que identifique las cosas. Nosotros vivimos en América Latina y en España, y yo diría que incluso en la literatura de Europa y de los Estados Unidos, un momento de verdadero esplendor literario, un momento en que era una especie de gran fiesta literaria, donde por cierto también ahí salieron muchos publicaciones que se ocupaban de los libros con puntualidad, etc. Entonces, comparado este momento que vivimos hoy, que es un poco deprimente para todos, literariamente hablando, y donde hay evidentemente también un cambio de paradigma, digamos, para usar una palabra que no me gusta mucho, pero comparado con todo eso, lo que recoge mi libro sí es un momento de esplendor y por lo tanto confirma también un momento de decaimiento. Tampoco quizá debamos dramatizar demasiado las cosas. Se trata de un cambio de ciclo, de un fin de ciclo, y hay que, digamos, dar testimonio. Me importó dejar testimonio de ese fin de ciclo y estar atento a lo que vaya a pasar, a ver qué es lo que llega y qué es lo que viene de aquí en adelante. Hay un elemento que está presente en tu libro, Danubio, y que forma parte también de la vida de Fernando, que son las revistas culturales. Tú fuiste secretario de redacción de Plural, invitado por Octavio Paz. De hecho, cuentas que le preguntaste por qué te invitaba a ti frente a la enorme cantidad de jóvenes talentosos que hubieran querido tener ese puesto, y te dio una respuesta que me gustaría que tú nos compartieras ahora. Luego fuiste editor responsable del lanzamiento de Vuelta Sudamericana, el intento de llevar la continuación de Plural, la revista Vuelta a Sudamérica, y tienes mucho que contar ahí. Y Fernando, desde luego, siempre ha sido un activísimo colaborador de revistas culturales, pero además dirige una de las más importantes en España, que es Claves de la Razón Práctica, que junto con Letras Libres probablemente son las dos revistas que van llevando el debate con la pausa que requiere la introspección literaria. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el papel de las revistas culturales? Si este momento es propicio o no para ellas, etcétera, ¿no? No sé si, por alternar un poco el orden, le damos primero la palabra a Danubio y luego a Fernando. Pues bueno, mira, tienes la razón en lo que dices. Mi vida ha sido vivida entre revistas, suplementos, periódicos, desde la tierna edad y ya muy lejana edad, desde los 17, 18 años, en un periódico de provincia, comencé a improvisar mis primeras notas. Lo hice sobre cine, como correspondía en aquellos años, ¿sí? Entonces, siempre mi formación incluso es una formación que nace del periodismo literario. Yo diría que más que comenzar a leer libros, comencé a leer crítica literaria, crítica cinematográfica. Aquí hay un dato importante. Yo soy del Uruguay. El Uruguay ha tenido tradicionalmente a lo largo de su desarrollo literario unos críticos muy importantes. Incluso en algún momento histórico del siglo pasado se dijo que en el Uruguay existía una especie de hipercrítica, de talante hipercrítico. Bueno, quizás yo soy de alguna manera un heredero de ese talante. Y ese talante me parece importante que continúe vigente, que no lo echemos a perder.
tú acabas de mencionar la revista Plural que Octavio Paz fundó en la segunda parte del siglo XX. Bueno, pues Plural fue quizá el mejor ejemplo en América Latina en ese momento del talante crítico, del talante inquisidor, que debe caracterizar a la literatura. Yo creo, dicho modestamente, que el crítico es un intermediario entre un libro, un autor y el lector. Y que el lector agradece mucho esa intermediación. Entonces, otra vez insisto, tratemos de preservar eso. Una de las cosas que hay que agradecerle a la revista de Fernando, por cierto, es que en todos sus números siempre aparece algo, ¿sí?, de crítica literaria. Pero mejor que hable Fernando. A mí me cuesta un poco hablar de mi propio libro. Claro, pero antes, Danubio, ¿qué te dijo Octavio Paz cuando te invitó a Plural? ¿Por qué te escogió a ti? Eso fue un episodio maravilloso porque pinta de cuerpo entero a Octavio. Yo le pregunté, bueno, ¿y usted por qué me elige a mí como secretario de redacción de su revista? Y me dijo, mire, ¿sabe lo que pasa? Usted es extranjero y entonces usted no tiene compromisos con nadie, ¿sí? Y lo que yo quiero es alguien que ejerza la Secretaría de Redacción de Plural sin que tenga compromisos con la tribu local. La tribu local, me dijo, es muy intrigante, así que usted manténgase aparte. Y si alguien le dice, ay, que yo oí este rumor o este otro rumor, o que este me dijo una cosa y el otro me dijo otra, usted diga, miren, en todos lados se habla de todo, así que vamos a dejarlo por las buenas y a seguir adelante. Aparte de eso, Octavio compartía, creo que con Fernando, que es un ejemplo en ese sentido, y conmigo y contigo, Ricardo, Octavio compartía un espíritu, digamos que iberoamericano, o al menos hispanoamericano, ¿sí? Y eso fue eso facilitó mi entrada en la revista. Y por otro lado, yo me sentí a los 24 años, que era la edad que yo tenía entonces, pues históricamente agraciado por ese llamamiento de Octavio. Fernando. Sí, bueno, nosotros creo que los tres hemos sido lectores de crítica literaria, es decir, lectores de literatura sobre la literatura. Las revistas hoy, no sé, yo creo que la gente, salvo los suplementos literarios y de una manera más bien distraída, conoce poca revista literaria. Bastante tienen con leer un libro de literatura como para encima leer cosas sobre el libro de literatura, ¿no? En cambio, a nosotros, por lo menos desde luego a mí, siempre me ha gustado la literatura sobre la literatura, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy joven, vamos, estaba todavía saliendo del colegio, yo tenía amigos que leían novelas, entonces yo les comentaba algo y me decían, ¿pero eso cómo lo sabes? Y digo, hombre, eso lo dice el prólogo que pone. Ya, pero tú lees los prólogos también. Y a mí, a veces en el libro lo que más me gustaba era el prólogo, que hablaba del autor y hablaba de cómo había gestado la obra, etc. Bueno, yo creo que eso indica que teníamos un gusto por la literatura, la metaliteratura, la literatura sobre la literatura, ¿no? Y antes era fundamental, antes las revistas eran fundamentales, ahí aparecían los autores, ahí aparecían los nuevos prestigios o a veces se desvanecían los antiguos, en fin, tenía todo vivíamos en ese mundo, en la emoción, digamos, de esa reflexión sobre la literatura. Hoy me temo que eso, salvo en casos muy puntuales, o sea, salvo especialistas muy
yo creo que ya se da muy poco, no se da mucho y es una pena, ¿no? El libro de Danubio está claro lleno de esa emoción de la literatura sobre la literatura. Y tiene además una cosa que creo que hace su lectura especialmente interesante. Son los toques personales, de relación personal de Danubio con los autores. Es decir, en general, salvo los autores clásicos que por razones obvias no ha podido conocer personalmente y aún así se las arregla para contar alguna anécdota sobre cómo llegó a ellos. Pero en general los otros autores aparecen vivos, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, figuras como Alejandro Rossi, que también han sido tan próximas a mí, que me emociona tanto volver a recordarle, y etcétera. Todos ellos están evocados por Danubio, pero además siempre con un detalle personal, con a veces un punto de humor, siempre con gran generosidad. Y yo creo que eso es uno de los atractivos que para un lector tiene el libro. Estoy de acuerdo contigo, el hecho de que son ensayos literarios, pero que parten de algún conocimiento biográfico, de alguna anécdota compartida, de algún momento juntos y que te lleva a esa atmósfera, ¿no? Para mí, por ejemplo, conozco gracias al libro de Danubio la casa de Silvina Ocampo que compartía con Bioy Casares y realmente me sentía un invitado más a esa mesa, más allá de la reflexión sobre la obra lateral, tangencial, discreta y muy profunda de la propia Silvina Ocampo que hace el ensayo, es decir, que combina ambas cosas, ¿no? Y creo que en algún lugar es algo que tú también haces, Fernando, cuando te acercas a la literatura, ya sea algún retrato biográfico, algún boceto personal o incluso algún tipo de fetiche. Pienso en tu libro Aquí viven leones, donde recorres las casas, las residencias de tus escritores favoritos y a partir de ahí las ciudades en las que vivieron y por lo tanto la relación que tenían con el espacio, ¿no? Hay un elemento que me gusta mucho también de Danubio y es que entiende Latinoamérica incluyendo a Brasil, que no es tan común, ¿no? Creo que para alguien del Uruguay es mucho más fácil porque tiene una relación fronteriza y muy cercana con la cultura brasileña, que en el resto de los hablantes de la lengua española tenemos totalmente desdibujada, ¿no? Y me gustaría un poco preguntarte por ahí, Danubio, que nos cuentes tu relación con Brasil como lector y también como alguien que vivió tantos años en Sao Paulo y trabajando profesionalmente allá como delegado de Fondo de Cultura. Mira, en este sentido, en la relación con Brasil, es una relación que viene muy de atrás y que tiene que ver con la geografía. Yo nací en una ciudad de el Uruguay que se llama Rocha, en el departamento de Rocha. En el Uruguay se usa departamento como en Francia, no provincia, que es fronterizo con el Brasil. Entonces, desde pequeño tuve un contacto casi permanente con el Brasil. Es más, tuve lo que se llama una nana brasileira, es decir, una señora que me cuidaba mientras mis padres se dedicaban a trabajar, porque ambos padres míos trabajaban. Entonces, ella me cuidaba y a partir de ese momento, yo, por supuesto, se creó en mí un gran afecto por el Brasil, afecto que fue confirmado, por cierto, muchos años después, no en el pelotón de fusilamiento, como diría García Márquez, sino cuando me fui a Sao Paulo a vivir por 4 años, porque quise hacerlo. El Brasil forma parte de mi vida, ¿sí? Como ahora forma parte de mi vida México y como forma parte de mi vida también España. Estas partes de mí mismo, que son estos países, son parte, ahora lo entiendo, de una estrategia personal. Yo he querido en todo momento vivir la experiencia in situ de cada uno de esos amores, ¿sí? De ahí entonces,
siempre mi cuidado por el Brasil, que es un país a la vez fascinante y a la vez patético, y que es un país que dentro de el universo iberoamericano, pues como todos sabemos, es algo muy excepcional, algo fuera de lo común, y la experiencia de vivir allí, de conocer el idioma, que no es, por cierto, tampoco el idioma portugués del que nace el portugués de Brasil. Todo eso hace que para mí el Brasil sea una presencia muy importante. Ahora, en cuanto a mi relación con los autores, o la mayoría de los autores, en efecto, como lo señaló Fernando, siempre intento que en las notas o en las reseñas o en los ensayos se introduzca un elemento personal. Pues ya todos sabemos, o por lo menos nosotros tres sabemos a esta altura de la vida, que literatura y vida van juntas, y que si no van juntas, pues algo anda mal, ¿sí? Entonces, por eso además, una de las zonas del libro, una de las vertientes del libro, que despierta en el lector, yo creo, es que está lleno de nostalgia, ¿sí? De memoria y de nostalgia. La memoria es nostalgia y la nostalgia es memoria. Y está lleno de lo que los angloamericanos llaman los, eh, las figuras que uno elige, ¿no? The choose ones, como dicen los anglosajones, la gente que uno va eligiendo. En este sentido, pues como señaló Fernando, el retrato de Cabrera Infante, el retrato que tú acabas de mencionar de Silvina y Bioy y Borges en el Buenos Aires de finales de siglo, en fin, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, pues esas son las figuras que yo elegí como figuras tutelares. Yo creo que es muy importante tener figuras tutelares, construirse figuras tutelares, elegir figuras tutelares, que son figuras más que tutelares, yo diría ejemplares en el sentido moral de la palabra. Hay una imagen simbólica para mí importante que es 1976, cuando el gobierno de Luis Echeverría da el golpe contra el periódico Excelsior, probablemente era en ese entonces el único crítico abierto y valiente contra ese gobierno de pulsión autoritaria, que tenía muy buena fachada exterior y muy mal desempeño interior en términos democráticos. Eso significó el fin de Plural, la revista de Octavio Paz. Todos renunciaron. Tú, por supuesto, también acompañando a Octavio en protesta al golpe Excelsior. Pero a mí lo que me interesa de ahí es que yo creo que a partir de ese momento España toma el liderazgo de la conversación hispanoamericana que había tenido primero Buenos Aires con la revista Sur y el grupo en torno a ese proyecto. Después México con Plural y Octavio Paz, y después esa hegemonía o ese liderazgo intelectual pasa a España. El libro habla de puentes entre la conversación hispanoamericana, que yo hoy noto mucho más interrumpida. Mi experiencia este último año de vida en España es que América Latina interesa muy poco, se conoce muy poco y lo que se conoce se desprecia. Y yo quisiera preguntarle a Fernando si coincide con este diagnóstico, si tiene solución, cómo podemos hacer más rico el diálogo transatlántico, las dos orillas del idioma. Efectivamente, bueno, yo siempre he defendido en la teoría y también he intentado defender en la práctica que hispanoamericanos somos todos, es decir, que España también es un país hispanoamericano, que lo mismo que en América no pueden sacudirse, digamos, esa presencia hispánica cultural,
nosotros ya no podemos renunciar en modo alguno a la transformación que ha supuesto el frote y la hermandad con América Latina. Y es verdad, yo para mí antes, digamos, había pues eso, una especie de atractivo permanente, de descubrimiento permanente en América. Creo que fue en torno al famoso boom de la literatura, fue algo que todo el mundo compartió. Es decir, todo el mundo estábamos leyendo autores hispanoamericanos, todo el mundo estábamos sabiendo de alguna forma que la gran literatura en castellano se estaba haciendo al otro lado en ese momento del Atlántico. Y hoy, bueno, pues puede que exista ese cierto alejamiento, pero yo diría que ese desprecio que tú decías es un desprecio que desgraciadamente en España los españoles sienten por sí mismos también. O sea, no es un desprecio exclusivamente que se tiene por países o por autores hispanoamericanos. Es que es ese desdén por la España unida, por la España culturalmente importante, la que hay. Hoy la gente ha vuelto a su pueblo, ha vuelto a su campanario, y entonces cada vez más, claro, si le pilla lejos el propio país en que vive, no digamos cómo le va a pillar los países que están al otro lado del mar, ¿no? Yo creo que ese empequeñecimiento de la idea española, que engrandeció tanto, naturalmente, América Latina. América fue, digamos, el gran espacio mundial de España. Hoy yo creo que España ha perdido ese espacio mundial en América, pero también ha perdido su propio espacio europeo. O sea, se ha convertido en una especie de renegados de sí mismo, en muchas medidas, como estamos viendo en acontecimientos políticos y simplemente culturales. O sea, hay, digamos, en esta época de cancelaciones que estamos viendo, yo creo que España se ha cancelado a sí misma. O sea, hay una cancelación de la idea de España que naturalmente afecta también nuestra relación con los hermanos americanos. Quizá ahí, Danubio, que tú fuiste testigo de la Barcelona del fin del franquismo y la transición, que era realmente una Barcelona con una vitalidad absoluta, desde donde se generó en términos editoriales el boom, donde residían algunos de los grandes escritores latinoamericanos, tú incluido, y cómo Barcelona, no solo, digamos, particularmente Barcelona, aunque es un fenómeno, como dice Fernando, de toda España, renuncia a esa potestad, a ese privilegio, a ser el faro de Iberoamérica y decide convertirse solo en la cabeza de la cultura catalana, cometiendo una especie de suicidio cultural, cuando además nadie le impedía mantener las dos cosas, ¿no? Entonces yo quisiera, aprovechando que te tengo, Danubio, que nos hicieras un retrato veloz de tus años en Barcelona, lo que los autores que conociste, la dinámica cultural que encontraste, que en cierto sentido se refleja en el libro, en tus perfiles de Goytisolo, Barral, Gil de Viedma, incluso Marcé, ¿no? Sí, que aquí lo importante, y para hilar lo que voy a decir con lo que acaba de decir Fernando y lo que acabas de decir tú, es que en aquellos años, digamos los años 70, para poner una fecha cuando la transición hacia la muerte de Franco y después la transición democrática en España y la época de los regímenes dictatoriales en América Latina, lo que había eran dos cosas que me parecen importantes. Había, como diría mi amigo Carlos Barral, capitalidades literarias. Buenos Aires era una capital literaria, Barcelona, como tú dices, era una capital literaria, México era una capital literaria, y eso es muy importante porque centraba las cuestiones, ¿sí? Ejercían de centro irradiador, ¿sí? Y ya sabemos que, pues, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de un país, pues la capitalidad es la que manda, la provincia son provincias
y nunca van a poder dejar de ser provincias, porque la capitalidad es la que manda. Eso, con las nuevas tecnologías y todo lo que está ocurriendo con Internet y esto y lo otro, se está perdiendo. Yo creo que incluso hasta Nueva York, en Estados Unidos, ha perdido el hecho de ser una capitalidad. Y por lo tanto, con la capitalidad perdemos las jerarquías, perdemos las referencias, perdemos la capacidad de medir las cosas. Y no sé si eso es bueno. La segunda cosa importante es que tanto en España como en América Latina se había logrado y se lograría de más en más el crecimiento de las clases medias. Yo que soy uruguayo, debo insistir en el hecho de que soy uruguayo y de que me crié en un país de clases medias. Para mí, las clases medias, hasta ahora al menos, son fundamentales. Son el argumento decisivo del sistema democrático. Perder esas clases medias, instruidas, más o menos cultas, clases curiosas intelectualmente y clases que demandan al hecho político determinados hechos también. Eso me parece peligrosísimo en el momento en que estamos viviendo. Las clases medias son el caldo de cultivo en el que nace el mejor arte. Entonces, yo diría que debemos defenderlas y que mi libro de alguna manera refleja la importancia de esas clases medias, incluso porque gran parte de los autores pertenecieron a las clases medias. Y Fernando y Ricardo y tú somos clases medias. Y aquí en México ahora... Contéstame de Barcelona, no seas malo. No, de Barcelona... es que Barcelona a mí se me confunde la historia literaria y la historia personal, como debe ser. Yo lo pasé muy bien en Barcelona, a pesar de que en la práctica no me fue tan bien. Era un momento muy difícil, económicamente hablando, de crisis. Fernando se ha de acordar de eso, la gran crisis económica de Barcelona. Ahí nos llamaban de manera despreciativa para continuar con esta mala costumbre hispanoamericana, nos llamaban los sudacas, a quienes íbamos desde aquí, desde el sur de América Latina a España, pero para mí fue un momento glorioso, porque era la juventud, y en la juventud uno está lleno de posibilidades, digamos, y eso es lo que yo sentí. Y tuve la suerte de llegar a Jaime Gil de Viedma, espíritu afín en muchos sentidos, de llegar a Carlos Barral, espíritu travieso, juguetón y maligno en muchos sentidos, y ellos hicieron que para mí Barcelona perdiera toda lo que podía tener de hostilidad, ¿sí? La hostilidad que te llegaba incluso por el mandato de algunos catalanes de que debías ejercer la catalanidad, una catalanidad militante, pues con ellos nunca sentí eso, todo lo contrario. Y a ese elenco hay que sumar a Juanito Marcé, hombre admirable, encantador y un clásico español que espero que no se olvide o que las nuevas generaciones no lo olviden, por cierto. En fin, yo diría también que los españoles en este momento deben volver a las memorias de Carlos Barral. Son unas memorias que ayudan a entender a España y la relación de España con Cataluña de una manera entrañable y clarísima. Perfecto.
Hay un elemento en un libro misceláneo, inevitablemente, de textos que son aficiones, pasiones, textos que son reflejo de sucesos marcados por el calendario y por las noticias, la muerte de un escritor, el premio a un autor, o encargos desde la redacción, ¿no? Textos que te pide un tercero y que tú ejecutas. Y sin embargo, al mismo tiempo hay un mismo tono en todos los casos de seriedad y de profundidad. Esto es así. Fernando, ¿tú cómo ves la variedad de los textos de Danubio y los diversos orígenes que dan cita? Yo creo que Danubio refleja una serie de destinos literarios, ¿no? En su libro aparecen diferentes formas de destino literario, bien sea en autores, digamos, pues que arrollaron y se convirtieron ya en vida en clásicos, otros que apenas lograron salir del pequeño grupo de la élite del succès d'élite, ¿no? De un grupo pequeño, pero en todo caso los que llegaron a más viejos, los que murieron jóvenes cuando se esperaba tanto de ellos, todo lo que hay es destinos literarios. O sea que la literatura, como hemos señalado, está ligada a la vida, pero a la vez también es una forma de vida. O sea, la literatura es una forma de vida, el destino literario es una forma de vida que los que nos hemos dedicado a ella, no solo como lectores, sino también haciendo pinitos literarios, conocemos bien. O sea, tenemos la fascinación por esas personas que renunciaron a otro tipo digamos, de glorias y se dedicaron a un destino literario, a veces en momentos dramáticos, ¿no? En el libro se habla del enfrentamiento entre Hemingway y Dos Pasos en la España de la Guerra Civil. O sea que a veces esos destinos literarios llegan incluso a momentos dramáticos, ¿no? Pero en cualquier caso, es el palpitar de esa vida, el que los textos no son solamente textos, no son solamente adornos de una biblioteca, sino que son pedazos de corazón, de tiempo, de urgencias vitales, etc. Yo creo que eso es lo que está muy bien recogido en el libro de Danubio, además también con su propia diversidad. O sea, hay textos profundos, extensos, análisis, digamos, más demorados de un autor, y hay otros que son un esbozo, que son casi un atisbo, como si mirase a través de una cerradura y diera un momento al autor. Y eso también da idea de lo que es verdaderamente nuestra relación como lectores con esos grandes autores. Danubio. No, sí, que creo que Fernando tiene razón. Son, en efecto, lo dice muy bien cuando afirma que son destinos los que hay ahí. Destinos que es el destino de una figura que aparece, digamos, de manera continuada y sostenida en el libro. Esa figura soy yo. De eso me di cuenta al reunir los materiales. No me había dado cuenta hasta que los tuve a la vista, al conjunto, y me di cuenta que allí había una persona que asomaba y que era una persona, un personaje de libro, un personaje pues, de novela, si se quiere, que era yo, y que estaba ahí dictando, mandando, dirigiendo esta reunión de amigos, porque es una reunión de destinos y es una reunión de amigos. ¿Sí? Coincido contigo que el personaje, la cara oculta del iceberg, es tu autobiografía literaria a través de los otros, ¿no? Y uno puede ir reconstruyendo tus pasiones, tus manías y tus hábitos a través de la lectura y las anécdotas que cuentas de los otros, ¿no? Creo que por razón de tiempo vamos a concluir. Yo quisiera darle la última palabra, por supuesto, a Fernando Savater, no sin antes agradecer de nuevo a Casa de América la hospitalidad para hablar de Fin de Ciclo
Testamentos Literarios de Danubio Torres Fierro, publicado por Turner en su emblemática colección Noema. Fernando, si gustas cerrar tú. Bueno, yo primero, desde luego, en fin, expresar mi alegría por haber estado con dos viejos amigos como vosotros, sobre todo, en fin, Danubio y yo no solamente somos viejos amigos, sino amigos viejos. pero, en fin, he estado muy feliz, digamos, de estar aquí con vosotros. Y yo lo único que quisiera es una leve protesta, una leve objeción. ¿Por qué tiene que ser el fin del ciclo? O sea, yo sigo teniendo la revista, Danubio sabe que Claves está ahí esperando sus textos, y no me gustaría pensar que ya se ha acabado, que ya no va a haber más textos, y que por seguir en la pauta del libro, esto va a ser un testamento. Yo quiero que como mi padre era notario y vivía de hacer testamentos, a él lo que le gustaba es que la gente volviera a rehacer el testamento, porque era la forma de mantener la oficina funcionando. Entonces yo quiero que Danubio se lo piense y rehaga su testamento y añada nuevos codicilios al testamento, y si es posible que me los mande a mí para la revista. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Danubio. Si quieres Muchas decir gracias a algo. ustedes. Hay que decir en todo caso, con respecto a lo que dijo Fernando, que por lo del título de fin de ciclo, así tan lapidario y tan urgente, hay que decir que en estas cosas, siempre en el arte, hay que irse a los extremos. Las medias tintas no sirven. Entonces yo dije, para andar con medias tintas, mejor la tinta negra. Fin de ciclo, pues. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Gracias a Adiós, vosotros. Danubio. Bye, bye. Encantado. Bye.